Yo lo que les quisiera comentar son algunos aspectos que, eh, digamos, pueden dar un poquito de detalle, pero ya la explicación general que proporcionó Ugalde pues, está muy bien. Entonces, miren, una vez que demostramos que termodinámicamente era imposible tener 33 toneladas de madera ahí en Cocula, que no podrían ser varitas de, ¿sí? No eran tres ramitas, no eran varitas. Sabemos los que hemos hecho alguna carne asada o lo que sea, que si son varitas delgaditas, el fuego se consume muy rápido. ¿Sí? La materia orgánica se consume muy rápido. Si son troncos muy gruesos, dura mucho el fuego, pero la temperatura promedio es baja. Y pues, como dice Pablo, ¿qué les vamos a enseñar a los romanos o a los pobladores de la India en cuanto a cremar cadáveres si lo siguen haciendo los de la India ahorita? Y es un problema de deforestación ya considerable, al grado de que están tratando de hacer crematorios, si bien primitivos, a la leña, pero que tienen una eficiencia termodinámica 3 veces superior a quemarlos al aire libre. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, esa leña aquí en México, digo, estamos tratando de seguir hasta sus últimas consecuencias la hipótesis del señor procurador, porque él eh, tomó las declaraciones de personas que mostraban huellas de haber sido atropellados o golpeados masivamente y esas declaraciones él las hace suyas y las incorpora en el informe que dio el 7 de noviembre. Y entonces decimos nosotros, a ver, supongamos que fue leña, pues resulta que troncos de unas 4 pulgadas de diámetro no es usual, aquí no se crema la gente la leña. Entonces, si lo hubieran querido hacer con pura leña, pues necesitaban no solo las 33 toneladas, tenía que haber seleccionado los árboles, cortado los árboles meses de anticipación, y una vez que los cortaran con meses de anticipación, pues esperar a que se secaran. Y luego lo que ya dice el compañero, transportarlos, etc. Y no nomás es aventarlos por la ladera, porque se descortezarían, no bajarían hasta abajo así bonito, porque no es una rampa bonita, tiene muchos chipotes, se iría para los lados. Tendrían que tener ahí un grupo de unas 10 gentes bajando todos esos troncos. Tendrían que haberlos puesto en disposición, como ya vimos aquí en la India o en los romanos, ya predispuestos para cremar los cadáveres. Pero hay un pequeño problema, como ya dijo Pablo. El problema es que el área de la base del basurero son 120, 150 metros cuadrados. Y el área mínima que necesitamos para esos 3 arreglos, debemos dejar un espacio de unos 3 metros entre cada uno de los arreglos que vimos para las muchachas de la India que murieron en el accidente automovilístico, y por lo menos 3 metros de distancia para que cuando pasen las gentes y incendien el arreglo, pues no se quemen ellos mismos, ¿ok? Y entonces resulta que 500 metros cuadrados en relación a 125, pues es 4 veces más área que el área del fondo del basurero de Cocula. Y al ratito pues pasaremos alguna foto. Ahora mire, eso no pudo ser. Hubiera echado mucho humo, como vieron ustedes ahí en el arreglo de las muchachas, las 15 muchachitas que estaban sus cadáveres cremándose la leña, pues arrojaría mucho humo y arrojaría de la grasa corporal, del cabello, del agua que compone nuestro cuerpo, que es el 65-70% de nuestro peso, y se iría eso a la atmósfera. Ahora, ¿por qué algunas gentes pueden confundir quemar un cuerpo ya muerto de un ser humano con cremar? ¿Por qué esta diferencia? Mire, quemar es muy fácil. Digo, tomamos un cadáver de un ser humano y como de la materia seca el 20% es grasita, mínimo, pues le ponemos un poquito de combustible, le ponemos cerillo y como si fuera una veladora, pues esa es la mechita y el 20% de grasa del cuerpo de la materia seca va proporcionando
la energía para que se siga consumiendo y se evapore el agua a la vez que se consumen todas las materias orgánicas, excepto los huesos que son minerales, y cuando se ha hecho así lo que se ve es que el interior de los huesos pues simplemente queda sancochado con todo el ADN ahí adentro, etc. Y entonces eso sí se podría hacer con 2 o 3 ramitas, no hay problema. Pero eso lo que dejaría los huesos, desde el punto de vista de propiedades mecánicas, los dejaría crudos, entre paréntesis. ¿Qué significa? Que van a poder aceptar 2 tipos de esfuerzos que les voy a simular ahorita, que sería el primero de flexión, así, un hueso largo, acepta este tipo de movimiento, o de torsión, sin romperse fácilmente. Y lo que vamos a hacer con la cremación es llevarlos a una temperatura muy alta, tal que vayan perdiendo la estructura de grano fino, se van compactando, van desapareciendo los poros, se van haciendo mucho más duros y a la vez mucho más frágiles. Y la analogía más sencilla es que los vamos a hacer pasar como si fueran de un hueso de carnaza o de plástico para un niño que estuviera pegándole con un martillo y no lo va a romper nunca, a que tuviéramos el mismo objeto pero de vidrio. El vidrio sería mucho más duro, pero mucho más frágil. Esa es más o menos la analogía. Ahora, pues evidentemente se requiere mucha energía para realizar esta transformación y convertir los huesos en un material frágil que puedan reducirse a polvito con fragmentos muy pequeños. Si esto fuera sencillo y fuera obvio, pues no habría crematorio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿me pasan la del crematorio, por favor? Y bueno, con las llantas, pues el asunto es terrible, porque ya vieron el humo de 3 llantas, pues imagínense 1000 llantas. Y por cierto, como veíamos, Enrique Gratas de Univisión o alguna de estas cadenas de televisión mencionó que el mismo 26 o 27 de septiembre hubo un gran incendio de llantas, sí, pero en un pueblo que se llama Chilapa, que está a varias decenas de kilómetros de ahí del basurero de Cocula. Pero en el basurero de Cocula esa noche no está registrado ningún incendio por vía satelital. Y podemos decir que ha habido varias gentes que han sacado fotos de la NASA donde se ven el basurero de Cocula con llamas durante el día, y en particular el equipo argentino lo quiso hacer un barrido muy cuidadoso y encontró que del 2009 para acá había habido 4 incendios, ¿sí? Entonces, ahora, como bien se dice, ¿qué entregó o qué presume el señor procurador? Una bolsita con polvito, huesitos, y cuando uno lo revisa con cuidado, son todos del mismo aspecto, blanquecinos o grisáceos claros, indicadores de que fueron cremados a más o menos 900 a 1100 grados y de manera uniforme, porque no hay variación alguna entre ellos, excepto en 2 huesitos que nosotros desde el punto de vista termodinámico llegamos a la conclusión de que pertenecían a otro subconjunto. ¿Sí me explico? No eran de ese conjunto. Lo mismo menciona el equipo de Argentina, pero ya después. O sea, nosotros lo dijimos el 11 de diciembre, ellos lo dicen eso. Entonces, miren, tenemos una... Este es un crematorio moderno. O sea, ¿por qué presentamos lo del crematorio moderno? ¿Sí me escuchan allá atrás? Ah, perfecto. ¿Por qué presentamos el asunto del crematorio moderno? Muy sencillo. El asunto es que demostramos con el uso de la termodinámica y los datos experimentales de la India y datos termodinámicos en relación al poder calorífico de las llantas para fuego abierto, que pues se requería tanto material como tener en ese basurero de Cocula, tener 1000 llantas. Y en ese basurero de Cocula, al rato les vamos a mostrar algunas imágenes, pero tenemos un registro que desde que ocurrió el supuesto
cremación ahí al 16 de noviembre, no había habido en toda esa región caída de ninguna llanta a esa zona. Si eso más o menos lo extrapolamos, pues ¿de dónde van a venir las 1000 llantas? Sobre todo que está prohibido hacerlo, ya no se pueden quemar a cielo abierto, y además el asunto es que las llantas viejas son un negocio para la industria de producción de cal o cementera. Se las llevan, tienen incineradores muy sofisticados que recuperan los 7 kilos que hay de petróleo equivalente en cada llanta de pasajeros. 2,5 kilos son de acero al carbono en alambre, y el resto es cenizas. Y entonces con eso pues incineran las llantas de manera tal que no se arroja a la atmósfera humos, y aprovechan la energía ahí, y ahí mismo el acero lo venden, ¿verdad? Entonces no esperaríamos que hubiera ahí 1000 llantas, y en todo caso es el mismo problema que con el asunto de la madera. ¿Quién llevó 1000 llantas? ¿Quién las recolectó? ¿Quién las bajó? ¿Dónde las acomodaron? Si resulta que el espacio que está ahí en la base es 4 veces menor al que se requiere para cremar 43 cadáveres en condiciones similares a como se hace ahorita en la India. Ahora, el señor procurador dice, es que los empalmaban de 3 en 3 o de 4 en 4, digo, ya en la segunda vuelta de sus invenciones, ¿no? Pero cualquiera que haya hecho carne asada sabe que pues uno no empalma las hamburguesas ni los bisteces, uno los pone uno aquí, otro acá, pues para que se cocinen. ¿Por qué? Pues porque si no, pues se va a quemar por abajo la primera y las demás van a estar crudas, ¿sí? Entonces, hay, atenta en ocasiones la versión oficial contra la inteligencia común, contra la sabiduría común. Entonces dice uno, bueno, es que este señor nunca ha hecho una carne asada, ha de haber tenido sirvientes toda la vida, tal vez. Ahora, miren, luego dice, es que con unas llantitas y con unas ramitas, un poquito de diésel y petróleo, y con unas piedras y con algo de plástico. Bueno, a mí la primera cosa que me sorprende es, yo digo, bueno, a lo mejor está pensando en las rocas de pizarra que tienen energía, que se llaman shale rocks, ¿no? Y que eso está relacionado con la cuestión energética. A lo mejor estaba pensando en que algo le iba a tocar, ¿me explico? Ahora que van a vender el petróleo barato a los extranjeros. Pero las rocas no se incendian normalmente. Me explico, no son combustibles, excepto las rocas de pizarra shale que tienen embebido combustible petróleo. ¿Ok? Bueno, ahora, el otro asunto es que el señor dice, no, es que para que no se apagara, le echaban combustible y le echaban llantas y le echaban gasolina. Y yo digo, bueno, este señor nunca ha hecho una carne asada. Porque cuando uno hace una carne asada tiene que planear, a ver, ¿cuántos kilos de carne vamos a cocinar y qué más? Entonces, aproximadamente uno calcula 700 gramos, medio kilo o 1 kilo de carbón por kilo de carne, para que las cosas salgan bien. Y uno de menso le echa la gasolina cuando el fuego ya está prendido, porque uno es candidato a cadáveres. ¿Me explico? O sea, siempre que veo un muchachito que quiere ayudarnos ahí con la lumbre, no, por favor no agarres la gasolina. ¿Me explico? Entonces, son el tipo de cosas que nos muestran que, pues como que no tenía mucha idea. El otro asunto que muestra que no tenía mucha idea con lo que hacía el señor procurador, digo, con las mentiras que nos cuenta, pues, porque vamos viendo que son mentiras, no es descalificarlo. Simplemente si vemos un perro, decimos es un perro. Si vemos alguien que dice mentiras, pues decimos mentiroso. O bueno, decimos, esa es una mentira. Y si son ya muchas, pues ya no es que sea una que otra mentira, es que es como si vemos uno que hace tonteras. Hace una tontera, pues hace una tontera. 2 tonteras, pues 2 tonteras. Siempre hace tonteras, pues es tonto.
ya cambia la categoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él dice, no, pues le echaban el combustible arriba y más llantas y lo que sea. Bueno, yo digo, ¿en qué nave interplanetaria resulta que vivió toda su juventud y toda su adultez el señor Murillo Karam? Porque cualquiera que sabe que existe la Tierra y que existe el campo gravitacional, sabe que el aire caliente sube, no baja. Entonces, si yo quiero quemar algo, le pongo cosas combustibles abajo, no arriba. ¿Sí me explico? Digo, para abajo también pasa un poco de calor, pero menos. Entonces, son de las cosas medio raras. Entonces, cuando ya demostramos que no puede ser ni llantas ni madera para cremar A43, que es lo que él dijo, ocasionalmente pueden haber cremado a alguien en un pedacito, ¿verdad? Bueno, entonces ya demostramos que es imposible hacerlo desde el punto de vista de la termodinámica. Eso es un análisis global, compañeros. Es flujo de materia, flujo de energía y disipación de esa energía y el trabajo químico, físico-químico de transformar huesos crudos en cerámicas ya muy calcinadas, que son más duras pero más frágiles y sí se pueden pulverizar, ¿ok? Ahora, eso de que él decía, quedaban tan frágiles que se desbarataban como si fueran talco, pues está un poco difícil de creer, ¿eh? Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, aquí tenemos un crematorio. Las fotos ahorita en la presentación, ya me di cuenta, están un poquito más aplastaditas. O sea, esta dimensión está más exagerada que esta. Entonces están un poquito distorsionadas. Pero digamos que esto mide alrededor de 2 metros y medio, 3 metros. Esto de aquí unos 2 metros y medio de ancho, de profundo, y esto aproximadamente 1 metro y medio de ancho. Y observamos que aquí hay, bueno, cuando lo observamos, aquí adentro hay una camita y en esa superficie metálica, por acá abrimos la tapa esta, corre vertical y baja vertical. Metemos aquí el cadáver en una charola de cartón y lo incineramos adentro. Tiene un montón de quemadores, pueden ser de distintos tipos de combustible, lo que usen, pero el más limpio y el más sencillo es normalmente gas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aseguran que no salen olores? Acá arriba tiene un segundo quemador para que los gases después de la combustión pasen por esa zona que está todavía más caliente, pero en una zona pequeña, y esa zona, ahí se descomponen las moléculas orgánicas que darían mal olor, lo descomponen en componentes atómicos o moleculares más sencillos, ¿ok? Y sale, ¿ok? Ahora, imaginen que ya metieron un cadáver y ya lo cremaron aquí. ¿Qué hacen posteriormente? Levantan la tapa un poco, 10, 15 centímetros, y por aquí meten un mango con una palita que es vertical y recogen todos los sobrantes de la cremación, los pasan hacia el frente, hay una canaleta, ahí caen y caen precisamente en un depósito que es este se abre, se saca cuando los huesos y los restos están fríos. Y aquí pues bueno, en la parte de arriba lo que hacen es meten otro cadáver sin tener que apagar el incinerador, y así pueden incinerar pues de 6 a 8, de 5 a 6 cadáveres por día en horas de jornada laboral normal, que son unas 8 horas. Dependiendo de la corpulencia, pues pasamos de 1 hora y media si son delgados y los crematorios son de alta potencia, hasta unas 3 horas si la gente es muy gruesa y el crematorio no es de tan alta potencia, ¿ok? Ahora, miren, aquí vemos una charola con restos, más o menos es la forma que queda. Fíjense que casi todos son blancos, bastante blancos, brillantes por lo menos, y grises. Aquí en esta zona se ven bastante oscuros, pero es parte de la iluminación, si se fijan aquí el borde de iluminación, pues que no estuvo perpendicular al plano de la charola, ¿verdad? Y vemos huesos, pues, es de uno de los huesos de la pierna, se me olvida el nombre específico. Y miren, pues digamos que tanto por la cercanía temporal
como por el hecho de que sabemos que a los que más les interesa desaparecer evidencias ha sido a estructuras organizadas. Bueno, lo que presentamos esto corresponde a un crematorio, una charola de recepción de huesos de uno de los crematorios del campo de exterminio de Auschwitz, porque recientemente se cumplieron 70 años de que el ejército de los rusos entraron a liberar a la gente ahí, ¿verdad? Entonces, un poco un homenaje a ellos. La siguiente, por favor, Pablo. Bueno, ahora, el señor procurador dice que los huesitos se hacían talco solos, nomás viéndolos, casi casi. Entonces, aquí, este aparato fue de los primeros cremuladores que se conocían por la humanidad. Hay un sistema mecánico aquí, un motor, engranes, etcétera, y la idea es que en esta vasija vista desde arriba se ponen los restos, son unas navajas muy resistentes a la abrasión aquí las que van a operar, y se baja la tapa, se pone a operar, y este cremulador lo que hacía es pulverizar buena parte de los restos y dejar los huesos más duros, más o menos intactos, pero fragmentados. Y se usaba en el campo de Auschwitz. Y esto tardaba varios minutos. Miren, normalmente parece mentira, pero muchas veces es más fácil encontrar fotos de hechos históricos antiguos, porque luego resulta que uno va a una funeraria y luego, ay, ¿usted anda en esto? No, mejor no entre, porque qué tal que luego salgo yo ahí y me balconean en la prensa, ¿me explico? Entonces vemos que en Auschwitz se ponían por pareja los crematorios. Y fíjense que como buenos ingenieros y como alemanes, como gente que quería bajar los costos, pues tenían sus trenecitos para hacer las cosas de una forma más eficaz y más barata por el volumen de cadáveres que manejaban. Que también eso, tuvimos que consultar esto porque manejo de grandes volúmenes de cadáveres, pues no hay en las ciudades conocidas evidencia. La evidencia más cercana eran los campos de Auschwitz, porque 43 cadáveres, para que tengan una idea, implicaría que un crematorio mediano, que no sea el de Galloso aquí de Félix Cuevas, pues estaría 5 días o 6 días operando 8 horas al día para deshacerse de 43 cadáveres. Entonces no es un asunto bobo, y si fuera una sola camarita de cremación, estamos hablando de 10, 15 días, entonces obviamente eso no es un asunto menor, y tenemos que ver quién manejaba cadáveres en números más o menos amplios para cremación, porque era lo que estábamos buscando. O sea, ¿por qué buscábamos crematorios? Nada más por necios o por querer echar la culpa a alguien que tuviera crematorios. No, compañeros. Por una razón muy sencilla. El 7 de noviembre, el señor procurador nos enseñó 6 bolsitas de huesitos, donde todos los huesitos aparecían de las maneras que mencionamos aquí. Se veía clara que por la coloración, porque hay todo un estudio de las tonalidades de los huesos que nos dice qué temperaturas pudieron haber sido cremados. Y por otro lado, además, dependiendo de la temperatura a la que se creme el hueso, aunque haya sido manchado por alguna circunstancia, pero por ejemplo estos huesos, nosotros lo que diríamos es, cualquiera de estos huesos que más o menos nos lo identifique un médico traumatólogo o alguien especialista en problemas de huesos, nosotros lo que hacemos es, hay estudios científicos que muestran gráficas y tablas, vamos nosotros ahí, sabemos que son muchachos sin osteoporosis porque tienen de 18 a 21 años, género masculino, que es más difícil que les dé osteoporosis, y lo que se hace es medir por el principio de Arquímedes la densidad de los huesos, con todo protocolo que nos dijera la PGR, mira, te lo doy a través de toda esta cadena jurídica y va a haber alguien que te vigile, que no lo cambies, y etcétera, y le tomamos foto y el peso y la fregada. Lo agarramos, le medimos su densidad,
nos vamos a la tabla, nos vamos a la gráfica, y aunque el señor haya dicho, y aunque haya 1.000.000 de testimonios, o 7.000 millones de testimonios, nosotros lo que hacemos es ver cuál es su densidad de ese huesito, y en función de las tablas decimos, este huesito fue cremado a 850 grados más menos 20, aunque el señor procurador haya conseguido que todo el estado de Guerrero diga que son 1.600. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no depende del número de votantes, ¿sí? Ni del número de gentes que digan, me gusta el pay de fresa o me gusta el de nuez. ¿Me explico? Y el ejemplo más prístino, más claro, es que la gente decía que la tierra era plana y resultaba que había muy poquititos que dijeron, pues no, tiene curvatura y mira. ¿Me explico? O gente que decía, la tierra no se mueve, y pues vino Nicolás, ¿cómo se llama? Copérnico, y demostró que sí se movía. O gente que decía, la tierra es el centro del universo, y vino Galileo y demostró que no era el centro del universo, que había muchos otros centros planetarios alrededor de los cuales giraban planetas como si fuera un sol o un planeta importante. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Después, ya aquí están, estos son restos cremados. Bueno, esta es una foto de un crematorio, de un cremulador moderno. Con la palita los están arrojando ahí, y bueno, miren, no se necesita gran condición atlética. Fíjense que este señor está bastante gordito. No se requiere martillazos como nos dijo el señor procurador. Estos no son atletas, simplemente usamos la tecnología. Y miren, ahora, ¿qué deducimos? Pues miren, las condiciones de... Dejen ustedes higiene. Tomen en cuenta que eso se debe reproducir en muchos lados, está fumando. Entonces, las cenicitas que nos caen a nosotros en la bolsita cuando nos lo dan, pues van bautizadas. Por lo menos, en algunos casos pueden ir bautizadas con ceniza de tabaco. ¿Sí se dan cuenta? Ok, la que sigue, por favor. Se tarda un poquito, es que lento. Miren, aquí se muestra un aspecto genérico de lo que sale del cremulador. Se observa que, miren, hay partículas de polvo realmente pequeñitas, casi todo es polvo, pero digamos aproximadamente la mitad es polvo, pero hay piececitas de hueso muy duro. Ahora, hay dos alternativas. Normalmente lo que hacen es, le ponen un óptimo, hay estándares, y entonces dice, se pone a operar tantos minutos el asunto, la máquina, ¿sí? Son máquinas realmente poderosas, trabajan a más de 400 voltios y una potencia importante. Entonces, lo que hacen es, lo cuelan eso en un sedazo metálico, como si fuera harina, así que lo fuéramos a cernir. Y las pasitas o los huesitos se quedan arriba, y esos no reciben bendiciones, ni agua bendita, ni rezos, ni se guardan en ningún lugar querido por nosotros. Esos, yo sé que soy muy sarcástico, pero es la verdad. Eso lo van juntando en una bolsa común, y eventualmente la funeraria se deshace de ello como basura. Y a nosotros nos dan el polvito, ¿sí? Son de las cosas que uno averigua. O sea, somos científicos, quieren la verdad, les estoy diciendo lo que vamos investigando específicamente, experimentalmente, ¿sí? Si nos duele, o después van a decir, yo quiero también mis huesitos, bueno, ya es otro cantar, ¿sí? Si quieren el cadáver completo, pues ya lo van, ya tienen evidencia como para pedir. Miren, perdón, pero está tan duro esto, yo no sé para ustedes, pero que entonces le vamos a hacer un poco de como tragicomedia, un poquito, ¿sí? Para que no salga chillando. Miren, nos dijeron, ¿se acuerdan de esta foto, verdad? Si estuvieron el 7 de noviembre, nos decían tres muchachitos narcos, que nosotros lo que vimos fue esto. No vamos a juzgar si son narcos o no son narcos, o qué delito les aplicaría, o qué penas, o lo que sea. Pero posibles asesinos
de 28, porque 15 ya había llegado muerto. Y además, culpables de cremar sin autorización de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 43 cadáveres, esos no son. Ellos no mataron a 28 y no los cremaron ahí, ¿sí? Y voy a decir por qué. Aquí los tiraban. Muy bien, miren, ¿qué ocurre? Ocurre que era de noche y eran más o menos las 12 de la noche. Y de las fotos que vimos en otros lados, todos las hemos visto, estaba muy oscura la noche, muy cerrada. Incluso hay gente que dice que ahí llovió. Nosotros no tomamos en cuenta que lloviera para nuestro análisis, para que no nos los descalificara el señor procurador, porque lo sabemos que es muy capaz ese tipo de personas de decir, el único errorcito que has metido la pata o que no puedas comprobar, van a decir, miren, aquí acabo de acabo de pedirle al jefe del meteorológico que venga y nos diga que no hubo lluvia. ¿Verdad que no hubo lluvia? Porque si no le mando a sus hijos a pasear a algún lado feo. No, pues no hubo lluvia. ¿Me explico? Entonces, no quisimos que dijeran, usted dice que hubo lluvia. Como no hubo lluvia porque no tuvo ningún pluviómetro, que no es más que un bote graduado, a menos de 1 kilómetro de ahí, pues de acuerdo con la norma tal y tal y tal, no hubo lluvia, porque solo se considera lluvia lo que usted mida con un pluviómetro en un radio de tanto. ¿Me explico? Entonces no nos metimos por ahí. Y aún así demostramos que la cremación ahí es una fantasía, es imposible. Y en estas dos palabras no estoy dejando ir el sarcasmo, sino estoy hablando como científico. Es imposible, de acuerdo con las leyes de la termodinámica, que ahí hayan sido cremados 43 cadáveres, como ellos dicen, como dijo el señor procurador. Por lo tanto, tengo derecho a decir que es una fantasía. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Miren, los traían en este camioncito y sin entrar en demasiado detalle, supongamos que venía un montón de gente con ellos, aunque ellos dicen que eran 13, nada más los entregaron, les dijeron, aquí están, nosotros nos vamos y ustedes encárguense. Son 28 personas que vienen ahí después de un buen rato en el cual a muchos compañeros de ellos y ciudadanos los balacearon con ametralletas. Yo no iría pensando que unos 6-7 kilómetros de pura oscuridad y voy ahí, aunque sea amarrado de manos. Después de que pasé por un hospital a donde el dueño del hospital llama a la policía para que saque a los muchachos heridos, ¿sí? Y lo que llegan ahí son soldados. Y todo eso está documentado. O después de que la última señal de un GPS, de un teléfono de un muchachito, Julio César algo, muestra que estuvo adentro de las instalaciones del campo militar correspondiente al 27 Batallón. ¿Sí? Una pregunta que se hace uno aquí es, miren, bueno, a nosotros, que yo ya no sé dónde son más famosos, si con los periodistas y en los medios electrónicos, o en la PGR, la CISEN, inteligencia militar, ¿sí? Bueno, uno sabe que lo siguen, y uno sabe cómo lo siguen. Somos físicos experimentales, y el compañero es investigador también. Hemos hecho infinidad de pruebas experimentales con los teléfonos. Y hasta hemos demostrado, por lo menos en un caso, que un celular que sea iPhone, aunque esté en modo de avión, ¿qué creen? Sigue transmitiendo. ¿Sí? ¿Y cómo lo demostramos si no teníamos aparatos electrónicos sofisticados? Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Fíjense. Es que a ver si no me matan por andar descubriendo cómo le hago las cosas. Pero fuimos y platicamos con unas personas de un asunto importante. ¿Sí? Sin teléfonos, todos los teléfonos lejos. Ya, platicamos lo que teníamos que platicar. Entonces yo les dije, no sean gachos, vamos a hacer un experimento porque no tenemos los aparatos sofisticados y queremos averiguar si un iPhone o un celular
aunque esté en modo avión o apagado, como quiera transmite. Entonces dijo, bueno, ándale. Entonces, nos sentamos en una mesa, nos empezamos a echar unas copas ahí, platicando con algunos políticos, con algunos curas, pero no oscuras. Y cuando llegamos a la reunión, la batería del celular, que traigo aquí mi traje, mi saco, marcaba 84 puntos de batería, 84%. Cuando terminamos, 3 horas después, pues, al fin viejitos muchos, ¿no? 3 horas después, el teléfono marcaba 4%. Y el mugre teléfono estaba caliente hasta bastante. Y el aparato, yo ya le había calibrado su decaimiento de carga con el tiempo en diferentes situaciones. Y le tenemos calibrada su constante de decaimiento por envejecimiento. Incluso, recientemente, el compañero y yo, junto con otras personas, sacamos un artículo de investigación acerca de la termodinámica del envejecimiento de seres vivos y de máquinas, así que sabemos de lo que hablamos. Entonces les digo, pues uno se entera de que todo esto lo captan, ¿me explico? Entonces, si a uno lo pueden traer fito con el celular, y si sabemos que por ley tienen que guardar los datos de geolocalización de cada celular por 2 años, los que nos proporcionan el servicio, en este caso Telcel, y además tienen que guardar a qué teléfono llamas y de cuál teléfono recibes, también por 2 años.